Hola, hoy vamos a trabajar un tema en particular que es muy importante para los contenidos que van a ver en sus cursos de física, física mecánica, física electromagnetismo, física mecánica en general, y para comprender algunos contenidos en particular como lo son el movimiento circular uniforme y el movimiento circular no uniforme. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver hoy es la derivada temporal de un vector. ¿Listo? Entonces, ustedes conocen de su cálculo diferencial que, por ejemplo, si ustedes tienen una función real f de x, ¿listo? O sea, una función cuyos valores x pertenece a los números reales, por ejemplo, digamos una función cuyo dominio son todos los números reales y cuyo rango también son todos los números reales, uno puede construir una nueva función a partir de la función original conocida como la derivada de la función. Es decir, yo puedo construir la función de y de x, que es igual a derivar la función explícitamente f de x de x. ¿Listo? Bien, eso es una función que está en los reales. ¿Listo? Entonces ustedes ven gráficamente esta funcioncita, ustedes tendrían su eje y, su eje x, ¿listo? Acá tenemos el eje x, el eje y básicamente yo tendría la función. ¿Bien? Y esta función nueva, lo que me da evaluada punto a punto, es la pendiente de la recta tangente a esta función en los puntos en los que yo estoy evaluando. Es decir, tiene una interpretación geométrica clara. ¿Listo? Básicamente una derivada es el límite, bien, cuando el delta t o el delta x tiende a 0 de una tasa de cambio de una función con respecto a la variable que está dependiendo. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿podremos generalizar esta idea de derivada, bien, de una función al concepto de vectores? Es decir, ya un objeto que no es un escalar, que no es un número real, sino que es un objeto que en general pertenece a Rn. ¿Bien? Y en particular nos enfocaremos en R2 o R3. ¿Bien? Y la respuesta es que sí. ¿Bien? Es decir, así como nosotros podemos evaluar en una función y tenemos que f de x puede sufrir un cambio, que es un delta f, ¿listo? Cuando hay un delta x, es decir, hay un cambio en f cuando en x hay un cambio. Bien, entonces yo tengo esta tasa de cambio delta f, delta x, y yo puedo preguntarme cuál es esa tasa instantánea de cambio en esta función, en este escalar. ¿Listo? Yo también puedo emular o extrapolar ese concepto, esa tasa de cambio, a un objeto que pertenece a Rn, como son, por ejemplo, los vectores. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tratar de responder ahora es cómo puedo emular eso en un objeto que ya tiene múltiples dimensiones como es un vector. Entonces acá tengo la representación más sencilla de un vector, que es simplemente pensarlo como un segmento de recta con una orientación y dirección fija en el espacio. Entonces acá tenemos el vector A. ¿Listo? Y voy a suponer que este vector A depende del tiempo, es decir, que este vector cambia. Es decir, para cualquier instante de tiempo, este vector no es siempre el mismo, no es un vector constante, sino que está cambiando en función de un parámetro continuo, que yo voy a llamarlo el parámetro de tiempo. ¿Listo? Entonces, yo me puedo preguntar cómo puede cambiar este objeto, es decir, cómo puede cambiar el vector A. ¿Cómo cambia A? ¿Listo? ¿Cómo podría cambiar? Entonces, para eso vamos a pensar como normalmente se piensa en física y matemáticas, es mirando cuáles serían las situaciones o los escenarios más simples para considerar un objeto de estos cambiando. Entonces, la situación más sencilla que voy a pensar es imaginar que este objeto, que es un vector, ¿listo?, puede sufrir el siguiente cambio, que es el que voy a contemplar, y es que este objeto se puede hacer o más largo o más corto. Bien, es decir, puede aumentar su magnitud o disminuir su magnitud. ¿Listo? Eso quiere decir, como estamos viendo acá en el dibujito, bien, que yo podría tener el vector A, que es este de acá, y tiene una magnitud inicial, es decir, la magnitud del vector en el instante de tiempo inicial t0 es simplemente algún valor que yo voy a llamar A0. ¿Estamos de acuerdo? Y podría suceder que este objeto A, en algún instante de tiempo posterior, digamos t', tuviera una nueva magnitud que simplemente va a ser A',
y puede cumplirse que A' sea mayor que A0, bien, puede cumplirse que A' sea menor que A0, o en el caso constante, pues simplemente que A' es igual a A0, es decir, la magnitud permaneció constante en el tiempo. Bien. Ahora, ¿cómo podría darse ese cambio en el objeto? Entonces yo podría pensar, bueno, tengo el vector A inicial, voy a pintar acá mi vector A, ese es A en algún instante de tiempo t0, que es el instante de tiempo inicial, y yo podría decir, bueno, tengo la posibilidad de tomar una fotografía del vector A y lo voy a ver como lo vería después de que pasaba cierto tiempo. Entonces solamente voy a permitir que el vector se haga más largo o más corto. Entonces, por ejemplo, el vector A, después de que pasó una ventana de tiempo, es ahora este nuevo objeto que tengo acá. Entonces este sería el nuevo vector A en un instante de tiempo t'. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? El vector, digamos en este ejemplo que estoy tratando de ilustrar acá, aumentó su magnitud, se hizo más largo. ¿Listo? Y uno podría preguntarse cuál es el incremento en términos de longitud, es decir, en magnitudes, en términos de un número real. Yo podría decir, bueno, pues la magnitud inicial del vector, la longitud inicial del vector es simplemente esta A, bien, esta es la longitud A de t0, noten que no estoy poniéndole sombrerito de vector, simplemente estoy mirando esa magnitud, y la magnitud final del vector, ¿listo?, es ahora simplemente esa nueva magnitud A'. ¿Listo? Bien. Entonces, ese objeto se ha hecho más largo. Voy a grabar acá el documentico. Listo. Bien. Entonces, el vector ha incrementado su magnitud. Entonces, ¿qué tanto incrementó la magnitud de A? Pues simplemente el cambio en la magnitud, el delta, en la magnitud de A, bien, es simplemente la magnitud que tiene en el instante de tiempo t', ¿listo?, menos la magnitud que tiene en el instante de tiempo t0, es decir, simplemente estoy mirando qué tanto se alargó y es ese cambio que sufrió, ¿bien? Pero ahora como vector, ¿bien?, o sea, el nuevo vector A de t' es simplemente este objeto que apunta en esta dirección, ¿bien? Entonces, lo que yo puedo decir es, bueno, el vector A de t' es el vector A de t0 más un delta de A, es decir, más un cambio en el vector. Es decir, que este vector nuevo incrementó o cambió un delta de A. ¿Listo? Y yo podría decir, bueno, pues A en el instante t' es igual a el vector en el instante de tiempo t0 más el delta de A. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que incrementó el vector, o sea, el cambio que sufrió en un instante de tiempo posterior. Bien. Ahora, este cambio no necesariamente es constante, es decir, no necesariamente incrementa en la misma cantidad todo el tiempo. Entonces, este incremento en general debe depender también del tiempo, debe ser una función explícita del tiempo. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto fue el delta t? Pues el delta t cumpliría lo siguiente, y es que t' es simplemente t0 más delta t, es decir, la ventana de tiempo que pasó. Entonces eso quiere decir que este vectorcito nuevo, A de t' es A de t0 más delta de t, y eso es igual a A de t0 más delta A, y este delta depende en general del instante de tiempo en el cual yo me encuentro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Listo. Entonces, este objeto ahora cambió, bien, incrementó, y simplemente incrementó en este cambio vectorial pequeño que hubo acá, este delta de A. ¿Listo? Lo que estamos viendo ahora es que para que el vector se alargue o disminuya, se le debe sumar o se le debe restar un incremento vectorial, es decir, un nuevo vector de cambio, ¿listo?, que es paralelo o antiparalelo al vector. ¿Listo? Este vectorcito delta de A, si quieren lo pinto acá en otro color, es un pequeño vectorcito, este vectorcito que va desde la cabecita de este hasta la cabecita de este, bien, y este vector es un vector que tiene magnitud delta de A y que es paralelo o antiparalelo al vector inicial. Entonces, lo que estoy observando es que si yo produzco un cambio paralelo o antiparalelo al vector inicial, produzco incrementos o decrecimientos en la magnitud del vector. ¿Listo? Entonces,
si yo quiero cambiar la magnitud del vector, es decir, cambiar la magnitud del vector, listo, debo agregar o restar un delta que sea paralelo o antiparalelo al vector, listo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero que haya cambios en la magnitud, es decir, si yo quiero producir deltas en la magnitud del vector, bien, eso quiere decir que yo debo producir en el vector cambios, un vector de cambio que sea completamente paralelo al vector original, listo. Entonces la idea fundamental es que si quiero incrementar o disminuir la longitud del vector, deben haber cambios que son paralelos o antiparalelos al vectorcito. Entonces, de nuevo, básicamente mi ecuación ahora es que a de t0 más delta t es simplemente a igual a en el instante de tiempo t0 más un delta que es completamente paralelo al vector original. Esto en general puede depender del tiempo, ¿listo? O sea, esta tasa no necesariamente es constante. Bien, entonces esto quiere decir que yo puedo tener crecimiento o decrecimiento de la magnitud del vectorcito siempre y cuando yo haga incrementos paralelos o antiparalelos a la dirección inicial del vector, a la dirección natural que tenía el vector al principio, ¿listo? Entonces eso es interesante, ya puedo ver que el vector efectivamente puede cambiar en el tiempo aumentando o disminuyendo su magnitud, ¿listo? Ahora pensemos qué otro tipo de cambio podría producir yo sobre un vector, ¿listo? Entonces para eso imaginemos otra situación un poquito diferente. Imaginemos que yo tengo de nuevo acá mi vector, este es el vector A en un instante de tiempo t0, ¿listo? Bien. Y supongamos que ahora en vez de contemplar los cambios paralelos a la dirección del vector, a mí se me ocurriera sumarle a este nuevo vector un delta que sea completamente ortogonal al vector inicial, es decir, añadirle un cambio completamente perpendicular al vector. Bien, es decir, voy a agregar un nuevo vectorcito, listo, que le voy a llamar delta de A, pero ahora es completamente perpendicular, es decir, el angulito que se me forma acá es un ángulo 90 grados, ¿listo? Entonces la pregunta es, si este es A de t0 y este es delta de A, la pregunta es quién será ahora el vector A de t más delta t, ¿listo? Y pues naturalmente yo puedo observar acá que el vector resultante de sumarle al vector del instante de tiempo inicial un delta de A que es completamente perpendicular es simplemente la suma geométrica de vectores, es decir, trazo un vector que va desde la colita de este vector hasta la cabecita de este otro vector. Entonces acá obtengo un nuevo vector que es el vector A de t0 más delta A perpendicular, ¿listo? Y esto me da un vector en una configuración, en una posición que es el vector cuando ya ha transcurrido cierta ventana de tiempo, es decir, ese es el vector cuando ya han pasado tantos segundos. Entonces ese es el vector que yo voy a llamar simplemente A de t0 más delta de t. Entonces lo que estoy observando ahora es que mi nuevo vector A de t0, lo siento, acá se me fue el paréntesis, A de t0 más delta t es simplemente el vector que teníamos inicialmente, bien, más un incremento completamente ortogonal al vector inicial. ¿Y qué efecto produce ese cambio? Pues notemos ahora que como es completamente perpendicular no hay ninguna componente que sea tangencial al vector, entonces es decir, este incremento no produce cambios en la magnitud del vector. ¿Listo? No cambia su magnitud. ¿Listo? La pregunta ahora es qué puede estar cambiando. Y obviamente lo que estoy viendo ahora es que cuando sumo este A con el delta, bien, que sucede en la ventana de tiempo, lo que está cambiando es la dirección espacial del vector. Es decir, este pequeño cambio perpendicular lo que hace es afectar la dirección. Entonces, esto es muy interesante. Lo que estoy viendo ahora es que si hay un delta perpendicular al vector,
original, coma, el resultado es que cambia estrictamente la dirección del vector. Es un cambio únicamente en la dirección del vector. Bien, o sea, el vector cambió de orientación. Pero realmente, ¿cuál será el efecto resultante si yo produjera una serie de cambios sucesivos perpendiculares a un vector a de t0? Es decir, imaginen que yo pongo un vector en movimiento como las películas de antes que se grababan con stop motion, que esas animaciones cuadro por cuadro, y acá haciendo un pequeño cambio cuadro por cuadro. Imaginemos qué va a pasar con mi vector si yo empiezo a hacer esos cambios secuencialmente, agregando siempre deltas perpendiculares al vector que me va resultando. Miremos cuál sería el cambio en ese objeto ahora. Entonces voy a trazar de nuevo acá el vector A en un instante de tiempo t0. ¿Listo? Y voy a pintar acá un vectorcito perpendicular. Este quedó mal dibujado, lo voy a corregir. Listo. Entonces es delta dA. Bien. Y pintemos el vector nuevo, el vector resultante. Entonces sería un vector que va desde la colita de este hasta la cabecita de este vector de acá. Bien, entonces sería mi nuevo vector. Este sería A del instante siguiente. Bien, entonces supongamos que este vectorcito sería A de t1, que es el primer instante. Imaginemos que vuelvo a añadir un cambio que sea completamente ortogonal a este vector. Entonces necesito un cambio que sea completamente perpendicular al vectorcito original. Bien, entonces añadí otro delta A completamente perpendicular. Si yo añado ese cambio perpendicular ahora y obtengo la suma que me da el nuevo vectorcito, voy a hacer esto ahora con línea punteada. Entonces sería ahora un vectorcito que va de la cola de este hasta la cabeza del vectorcito delta. Y entonces obtendría este nuevo vector. Bien. Y este vectorcito entonces sería el vector A, ahora en un instante de tiempo t2. Bien. Entonces es bien interesante porque lo que estoy viendo acá es que este vectorcito, si pintamos acá, rotó un pequeño ángulo que yo voy a llamar simplemente θ1. ¿Listo? Porque corresponde al primer cambio. Digamos acá, esto fue un delta 1 y esto es un delta 2. Ahora, para el instante posterior de tiempo, acá hubo ya un ángulo total, bien, que es un θ2, es decir, el ángulo posterior en el tiempo, es decir, la posición angular nueva del vectorcito. ¿Listo? Entonces lo que diría, bueno, acá ahora la posición angular es un θ2 para este nuevo instante de tiempo. Entonces es supremamente interesante porque lo que estoy viendo ahora es entonces que el ángulo que está formando el vectorcito con respecto, por ejemplo, al horizontal, depende también del tiempo, es decir, es una función explícita del tiempo. Entonces es supremamente interesante porque lo que tengo ahora es que si agrego cambios perpendiculares a un vector que está en una posición, en una configuración inicial, lo que produzco es rotación pura del vector. La norma no cambia, pero sí cambia la dirección. Entonces lo que tenemos es que cambia la dirección. Es decir, lo que empiezo a producir es que el vector rota. Entonces, cuando agrego cambios perpendiculares, lo que obtengo es un vector rotante. Vector puramente rotante. Y eso es supremamente interesante, ¿bien? Porque eso me hace pensar a mí ahora, pues con claridad, cómo puede cambiar un vector en el tiempo. Entonces un vector en el tiempo puede cambiar si yo incremento o disminuyo su magnitud, es decir, si hago más grande o menor su magnitud, o también puede cambiar si yo cambio su dirección. ¿Listo? Es decir, puede o cambiar de magnitud o cambiar de dirección. Ahora la pregunta es, ¿podrá el vector hacer los dos cambios de forma simultánea?
Y la respuesta es que sí, o sea, es decir, un vector puede aumentar simultáneamente de magnitud y cambiar su dirección de manera simultánea. Entonces, para eso miremos a continuación cómo se vería esto más o menos. Lo que tendríamos ahora acá es el vector inicial. Bien. Este es el vector A en un instante de tiempo t0. Bien. Y voy a agregarle dos cambios. Un delta A que es completamente paralelo. Delta A paralelo. Y voy a agregarle a este vectorcito que sufra un cambio también perpendicular. Entonces, además del cambio paralelo, le voy a agregar un cambio perpendicular. Entonces, esto sería el delta A perpendicular. Bien. Y entonces, lo que yo puedo ver acá es que gracias a que los vectores se pueden sumar, el delta A completo que sufre el vectorcito sería la suma del delta A perpendicular más el delta A paralelo. Y construyendo la suma de vectorcitos, eso me da un objeto que es más o menos este de acá. Bien, que es utilizar la regla del paralelogramo. ¿Listo? Es decir, proyectar esta componente acá, proyectar esta componente acá, trazar el paralelogramo y pintar la diagonal. Entonces, este vectorcito que está acá, este señor de acá, es el delta A total. Es decir, es el delta A paralelo más el delta A perpendicular. O sea que el cambio total que va a sufrir mi vector ahora es una componente paralela y una componente perpendicular está cambiando en este objeto. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo se vería el vectorcito de suma ahora? Pues muy sencillo. Pues lo que yo le estoy agregando a mi vector es ahora este delta A que está acá. Entonces tengo que coger y pintar un vectorcito que va de la cola de este hasta la cabeza de este de acá. Entonces eso me daría un vectorcito nuevo. Entonces si pinto eso, lo que obtendría ahora es este vectorcito de acá. Y si ustedes se pueden dar cuenta, este es mi nuevo vector A en el instante de tiempo posterior, que lo voy a llamar simplemente t'. Bien. Y si se dan cuenta, este vector se hizo más largo y además está rotando. Entonces eso explica ahora cómo puede cambiar en general, en forma general, un vector en el tiempo. Y es cuando se superpone un cambio paralelo y un cambio perpendicular. Bien, entonces esto es súper bueno porque ahora yo ya entiendo cómo pueden cambiar los vectores. ¿Listo? Es decir, cuál es la forma en la que un vector puede cambiar en el tiempo. Y si yo ya entiendo cómo un vector puede cambiar en el tiempo, yo ya puedo extrapolar del cálculo diferencial el concepto de derivada, porque es esa tasa de cambio. ¿Listo? Podría pensar cómo construir la tasa de cambio de un objeto multidimensional como un vector, que es lo que voy a hacer a continuación para que ustedes tengan esa herramienta de visualizarlo. ¿Por qué es importante visualizarlo? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando vean el movimiento circular, por ejemplo el movimiento circular uniforme, que yo tengo un vector que tiene magnitud constante, pero que rota. Y ese vector es el vector de velocidad de la partícula. ¿Listo? Entonces van a ver que el vector de velocidad mantiene una magnitud constante, pero su dirección está cambiando. Entonces eso quiere decir que yo sí puedo tener, efectivamente, como van a ver en el curso, una aceleración a pesar de que la magnitud de ese vector sea completamente constante. ¿Por qué? Porque hay un cambio perpendicular, hay un cambio de dirección. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tratar de pensar ahorita es cómo construyo efectivamente el vector de derivada. Bien, es decir, la tasa de cambio cuando tengo vectores que están cambiando de dirección o magnitud. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es pensar cómo sería eso. Entonces, vamos a agregar acá otra página. Bien. Y voy a imaginar la siguiente situación. Bien. Voy a hipersimplificar esto. Entonces voy a suponer que tengo un vectorcito puramente rotante. Entonces voy a tener acá el vector inicial. Tengo A en un instante de tiempo t0 y acá tengo el vector A de t'. ¿Listo? Bien, ese es el vector en un instante de tiempo posterior y ese es el vector en un instante de tiempo inicial. Ese es el vector del pasado y ese es el vector del futuro. ¿Listo? ¿Cuál es el cambio que ha sufrido el vector hasta el momento? El cambio, es decir, el delta A, ya sabemos que tiene una componente paralela y una componente perpendicular, es básicamente A de t' menos A
de T0. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Esto básicamente delta A es igual a de T0 más delta T menos A de T0. ¿Listo? Bueno, hasta el momento tengo esa noción acá creada. Ahora voy a pintar cuál sería el vector delta. Entonces el vector delta sería básicamente la resta entre estos dos. ¿Listo? Bien, está claro. O sea, recuerden que la resta se pinta entre la cabeza de un vector y la cabeza del otro vector, y va del vector restado al vector al que se le resta. ¿Listo? Entonces sería el vector delta de A. ¿Listo? Bueno. Entonces yo quiero mirar cómo es el cambio en magnitud de este vector, es decir, quiero mirar cómo es la tasa de cambio en magnitud del vector A. ¿Listo? Recuerden que el vector A es una función explícita del tiempo, o también puede ser una función implícita del tiempo. ¿Listo? Entonces yo quiero mirar cómo es ese cambio. ¿Listo? Entonces voy a suponer que acá se barrió un angulito delta de teta. ¿Listo? Bien. Ahora voy a trazar, voy a hacerle en otro color, una bisectriz que pues lo que hace es partir ese angulito y ese segmento a la mitad. ¿Listo? Entonces voy a pintar una bisectriz. Acá no quedó muy bien pintada, la voy a corregir. Lo mejor que pueda corregirla, es complicado hacer estos dibujitos bien. Listo. Entonces acá tengo la bisectriz a este angulito. Eso quiere decir que estoy partiendo este angulito acá en la mitad, es decir, que acá tengo delta teta medios y en el otro extremo también tengo delta teta medios, y que esto de acá, ese segmentico de acá, mide simplemente la norma de delta A dividido 2, y asimismo ese también mide exactamente lo mismo. Bien, entonces es básicamente la idea, ¿vale? Ahora, ¿cómo puedo expresar delta A en función de A de T0, A de T y delta teta? Entonces la primera cosa que estoy suponiendo acá es que el vector es puramente rotante. Puramente rotante. ¿Eso qué quiere decir? De acuerdo a lo que discutimos ahorita, que la magnitud del vector delta, del vector A de T, disculpen, es todo el tiempo constante, es decir, esa magnitud no cambia en el tiempo. Bien, como esa magnitud no cambia en el tiempo, ¿listo? Entonces yo puedo decir que la magnitud del vector A de T' es igual a la magnitud de A de T0, ¿listo? Y eso es constante. Bien, simplemente la voy a llamar A, ¿listo? Esa es la magnitud, la voy a llamar A. Entonces, ¿cómo puedo relacionarlo? Pues de acuerdo a estos triangulitos que yo pinté acá, yo puedo relacionar el delta A con la magnitud del vector A de T y con delta teta. Entonces, lo que yo puedo tener acá, evidentemente, es que el seno de delta teta medios es igual a ¿quién? Es igual al cateto opuesto, que es la magnitud de delta A, ¿listo? Bien, sobre la magnitud de A de T', y es lo mismo que dividir la magnitud de AT0 porque es constante. Esto sería simplemente la magnitud de delta de A dividido lo que yo llamé A. ¿Listo? Recuerden que quiero estudiar la tasa de cambio. O sea, el objetivo de esto es estudiar la tasa de cambio, que es la derivada de un vector, pero voy a mirar cómo cambia solamente su magnitud, porque es lo único que está cambiando, porque es un vector puramente rotante. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora, lo que yo sé acá es que, bueno, acá me faltó un detallito, y es que esto es delta A medios, ¿no? Porque pues el triangulito es este ladito de acá, que mide delta A medios, esta hipotenusa y el angulito. ¿Listo? Bien. Entonces tendría que delta A, ups, me equivoqué, voy a corregirlo, delta de A sobre 2 por A me da igual a seno de delta teta medios. ¿Eso qué quiere decir? Que la magnitud de delta A, bien, la puedo escribir como 2A
por seno de delta teta medios. ¿Listo? Entonces ya tengo relacionada el delta. Ahora, ¿por qué me interesa a mí el delta? Porque yo sé que la tasa de cambio, es decir, cuando yo tengo por ejemplo una función, yo tengo f de x y tengo f de x más delta x. El delta de f es simplemente f de x más delta x menos f de x. Y la tasa de cambio promedio, delta f sobre delta x, es igual a ¿quién? A f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero construir la derivada, pues simplemente tomo el límite cuando ese delta x se hace cada vez más pequeño, se tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. Y esto me da lo que yo conozco como la derivada de f de x. Listo, evaluada en algún punto si estoy tomando ese límite cerca de algún punto en particular. Entonces yo conozco el delta, bien, yo puedo evaluar cómo es esa tasa de cambio. ¿Listo? Ahora, yo voy a suponer que las aperturas angulares acá son muy pequeñas, es decir, que estoy cambiando muy poquito este vectorcito, es decir, que esta variación acá, este delta teta, es muy pequeño porque yo estoy suponiendo que hago una variación cuando la ventana de tiempo es muy pequeñita. O sea, estoy mirando cómo es el cambio del vector. ¿Listo? Cuando hago variaciones súper pequeñas. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que para mí delta de teta va a ser muy pequeño. ¿Listo? Bien, pues estoy tomando la derivada de delta teta, de delta a con respecto a el tiempo en este caso. ¿Listo? Pues estoy haciendo variaciones muy pequeñitas, ¿vale? Entonces, como delta teta es muy pequeño, pues yo puedo decir entonces que el seno de delta teta medios lo puedo aproximar, ¿bien?, al valor que tiene cuando los ángulos son muy pequeños. Y en matemáticas, en cálculo integral, ustedes aprenden algo que se llama series de Taylor y pueden demostrar, por ejemplo, que la función seno, cuando el ángulo es muy pequeño, satisface que seno de delta teta medios es aproximadamente igual a delta teta medios. ¿Listo? Y entonces eso me daría a mí que la norma de delta A sería igual a ¿quién? A aproximadamente 2A por delta teta medios. ¿Listo? Y entonces eso me daría a mí que la norma del cambio, cuando tomo ventanas de tiempo muy pequeñas de este vectorcito, ¿listo?, sería aproximadamente igual a A por delta de teta. ¿Listo? Y entonces yo digo, bueno, pues ahora sí puedo tomar mi tasa de cambio, mi derivada temporal, y decir, bueno, pues este delta A, miro cómo cambia en un delta t, y tomo acá el delta t. Y yo sé que mi vector es puramente rotante, entonces sé que esta magnitud A es constante. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cuál será el límite cuando delta t tiende a 0 de la norma de delta A sobre delta t? Y eso es igual a A por el límite cuando delta t tiende a 0 de delta teta sobre delta tt. Eso gracias a que la norma del vector A todo el tiempo es constante. Y eso es interesantísimo porque esto me está dando acá entonces lo que sería la derivada, ¿listo? Bien, ¿de quién? De la norma de A con respecto al tiempo. Y eso sería A por la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Es decir, lo que me está diciendo esto es que la tasa de cambio de la magnitud del vector A, es decir, lo que cambia su magnitud, es igual a la magnitud del vector por lo que cambia el ángulo. Y eso tiene mucho sentido porque si ustedes lo piensan, si yo tengo un vector que es puramente rotante, como este ejemplito que estaba pintando
acá arriba, a medida que yo vaya haciendo esos pequeños cambios cada vez infinitesimalmente más pequeños, esos deltas van a hacer que la trayectoria que describe la puntica del vector A sea una trayectoria completamente circular, es decir, el vector A simplemente se está moviendo sobre una circunferencia. Entonces yo tendría el vectorcito A, listo, que mantiene su magnitud constante, pero su dirección todo el tiempo está cambiando, listo. Y pues eso es sencillo de relacionar con un concepto que conocemos como la longitud de arco, porque lo que avanzaría acá, esa longitud de arco que avanzó la puntica del vector, es simplemente que el radio de la circunferencia por la variación angular, listo. Y si yo quiero mirar, eso es la longitud de arco, pues el de S sería igual a R por el de θ, ¿bien? Y en este caso, pues el R para mí es la magnitud de mi vector A, ¿vale? Si yo tomo ds de t, simplemente sería igual a r de t. Entonces eso tiene todo el sentido porque es simplemente la variación en la longitud de arco. Entonces eso es muy valioso porque lo que acabamos de ver es que podemos entender cómo cambia, por lo menos en el caso de un vector rotante, la magnitud del vector, ¿listo? En función del tiempo, ¿listo? Es decir, cómo está cambiando acá la norma de A, ¿listo? Es decir, lo que está pasando acá, el vector todo el tiempo está fijo, este vectorcito acá tiene su magnitud fija, pero acá lo que estoy mirando es la tasa de cambio de esto, ¿bien? Que es lo que más adelante ustedes van a ver que es el vector de velocidad, ¿listo? Entonces, esto que está correspondería a un vector de velocidad que está relacionado con la magnitud del vector que está rotando, ¿listo? Y la tasa de cambio de la posición angular, ¿listo? Bien, entonces esto sería básicamente cómo podemos entender la derivada de un vectorcito, ¿listo? Por lo menos en el caso rotante y en el caso en el cual aumenta su magnitud. Pues recuerden, la idea es que el vector puede cambiar si sufre cambios paralelos o sufre cambios perpendiculares, ¿listo? Espero les haya sido de utilidad esto.